Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo, Yair Pereira. Hombre, qué bueno estar con ustedes. Bendiciones y mil bendiciones en el nombre de Jesucristo. Traigo para ustedes hoy dos videos. No uno, sino dos. Dos videos interesantísimos. Vamos a hablar. Traigo aquí a un pastor trinitario adventista, muy conocido en el ámbito trinitario y sobre todo en el ámbito o en el mundo adventista. Esteban Bohr es un pastor reconocido. No solo entre ellos lo conocemos a Esteban Bohr, que para esta ocasión les voy a mostrar una herejía, o les traigo una herejía predicada por este hombre, porque esto es una herejía. Él dice que Jesucristo es un ángel. Eso es contrario a lo que dice la Escritura, porque Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es Dios. A él ahí, junto con otros dos, no sé si serán pastores, le hacen una pregunta, porque es como en una mesa redonda: ¿cuál es el bautismo correcto? Si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o es en el nombre de Jesús. Él intenta explicar por qué se bautizan o por qué se bautizó en la Biblia en el nombre de Jesús, pero dice una cantidad de incoherencias. En cuanto al bautismo, yo le traigo a otro pastor para que le responda. A una autoridad, una eminencia de la iglesia, a el hermano Antonio Restrepo. Él va a responder el tema del bautismo que Esteban Bohr no supo responder. El hermano Antonio sí le va a responder con la Biblia. Pero más adelante, este servidor le va a responder a Esteban Bohr que Jesucristo no es un ángel, sino que Jesucristo es Dios. La herejía de que Jesucristo es un ángel, con bases bíblicas le voy a probar a él que está muy equivocado, porque eso es una blasfemia, es un irrespeto a Jesucristo, y ya lo vamos a ver. Primero vamos a escuchar a Esteban Bohr predicando la herejía y enredado intentando explicar por qué el bautismo es en el nombre de Jesús. Escuchen ustedes, trinitarios, adventistas, católicos, porque son lo mismo todos. Católicos, trinitarios, budistas, mahometanos, es un solo sancocho, todos caben en la misma olla. Pero la iglesia que bautiza en el nombre de Jesús es caso aparte, es otra historia. Por eso el Papa dice que ellos son la madre y las demás son las hijas. ¿Quiénes son las hijas? Lo mismo, las que creen lo mismo que predica Roma, el catolicismo, que son los promotores, los gestores, los precursores de la doctrina trinitaria. Pero nosotros, los que creemos que Jesucristo no es un ángel, sino que es Dios, somos la iglesia de Jesucristo y estamos muy, pero muy aparte de ese sistema. Miremos a Esteban Bohr y luego al hermano Antonio Restrepo respondiendo a estas mentiras. Bien, tenemos una pregunta que quizá esta pregunta nos lleve todo el programa, y es una pregunta en cuanto a la fórmula bautismal. La pregunta es, nos la hace el hermano Joan, no coloca más, Joan se llama. El hermano nos pregunta si es correcto bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o bautizarse en el nombre de Jesús. En otras palabras, la pregunta es si es lo mismo bautizarse en el nombre de Jesús o es lo mismo bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? O si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? Correcto. Yo creo la mejor manera de enfrentar esta pregunta es leyendo los pasajes a donde hay esa variación en el nombre en que se bautiza. Tal vez leer primero Mateo 28, 18 al 20 y luego un ejemplo de muchos en Hechos que dice que debemos bautizar en el nombre de Jesús. Pastor, ¿quiere leer el Mateo 28, 18 al 20, por favor? Con gusto, pastor. Dice así,
Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que leer también el 18. Vamos a leer el 18. Me voy a devolver un versículo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí viene la pregunta, ¿quién le dio la autoridad a Jesús? El Padre. Tiene que ser el Padre, ¿verdad? Toda autoridad me ha sido... En realidad la palabra potestad se traduce mejor autoridad. La palabra exusía. Es decir, el Padre le dio a Jesús autoridad y dice, por eso vayan ustedes y prediquen y bauticen. Ahora, ahí dice que se debe bautizar a la gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:38 parece decir lo contrario. Exacto. Vamos a leer Hechos 2:38. Como dijo el pastor, uno de los muchos ejemplos en el libro de Hechos donde encontramos un bautismo en el nombre de Jesús. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, así que parece haber una discrepancia. Sí. En Mateo dice en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Hechos, uno de los muchos ejemplos, dice en el nombre de Jesús. Correcto. Así que ¿cómo reconciliamos esta diferencia? Aparente contradicción. Bueno, en realidad hay dos cosas que tenemos que notar de Mateo, el capítulo 28. Dice que debemos bautizar en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, los tres tienen un nombre en común. Porque es en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el segundo punto también que es crucial es que la fórmula bautismal no nos da el nombre. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Entonces tenemos que descubrir cuál es el nombre que no se menciona en la fórmula bautismal. Hechos parece decir que es Jesús, el nombre. Ahora, hay un punto muy importante y es que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nombre. Vamos a ir a Éxodo 23. Éxodo 23 y vamos a leer el versículo 20 hasta el versículo 22. Ok. 20 hasta el versículo 22. Éxodo 23, 20 al 22. Aquí está hablando Dios el Padre, dicho sea de paso. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Ok, así que dice que el ángel tiene el nombre del Padre, el que está hablando. ¿Y quién es ese ángel? Pues mi nombre está en él. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo, Jesús. Antes de encarnarse. Exacto. Así que el nombre del que está hablando está en su representante, en el ángel. Es decir, los dos tienen el mismo ¿qué? Nombre. Dos tienen el mismo nombre. Ahora, vamos a seguir aquí una línea de argumentación. Cuando vino Jesús a esta tierra, ¿será que él todavía venía en el nombre del Padre? ¿O venía en su propio nombre? Venía en el nombre del Padre. Vamos a leer algunos textos, dos del Evangelio según San Juan. Juan 5 y el versículo 43, por favor, Daniel, y Juan 17:6. Perfecto. Pastor Manrique. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Jesús no vino con su propio nombre, vino en el nombre del Padre. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Así que dice que Jesús manifestó el nombre de quién? El Padre. El nombre del Padre, porque está hablando con él en la oración. Sí, correcto. Así que los dos tienen el mismo ¿qué? Nombre. El mismo nombre. Ahora, ¿qué del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo tiene el mismo nombre que tiene Jesús y Jesús tiene del Padre? Pues vamos a ir a Juan 14:26.
Juan 14 y el versículo 26. Vamos a pedirle al pastor Manrique y luego Juan 16, 13 al 15. Okay. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Interesante, ¿no? Dice, el que enviará el Padre en mi nombre, dice Jesús. Así que el Espíritu Santo lleva el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Y Jesús lleva el nombre de quién? El Padre. Del Padre. Ahora, noten Juan 16, 13 al 15. Estos son versículos claves. Juan 16 y el versículo 13 hasta el versículo 15. Muy bien, leemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está la conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Jesús dice, no hablará por su propia cuenta el Espíritu Santo, sino que va a hablar todo lo que dice Jesús. Pero luego Jesús dice, lo que yo hablo, lo recibo ¿de quién? Del Padre. Por eso dije, tomará de lo mío el Espíritu Santo y os lo hará saber. Pero en realidad Jesús dice, todo lo que yo tengo viene del Padre. Así que básicamente la idea es que los tres La unidad. tienen un mismo nombre. Ahora, entonces, ¿qué significa el nombre Jesús? Significa Jehová salva. Entonces, ¿cuál es el nombre que los tres tienen en común que podemos meter a la fórmula bautismal? Porque dice el nombre, tenemos que ir a otras partes de la Biblia para buscar el nombre, tiene que ser el nombre Jehová. Ahora, ¿cuántos de los tres salvan? Los tres salvan. El Padre salva mandando a Jesús. Jesús salva mandando al Espíritu Santo. Es decir, los tres están involucrados y tienen un nombre en común. Así que no hay una contradicción, es decir, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Jehová, y el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. En realidad, el nombre de la fórmula bautismal es el nombre Jehová que se aplica a los tres. Perfecto. Entonces, de esa manera se soluciona el problema para decir, la fórmula bautismal Padre, Hijo, Espíritu Santo es lo mismo que decir en el nombre de Jesús. Lo mismo. Exactamente. Porque la base de los dos es el nombre de Jehová. El nombre del Padre, vimos en Éxodo, está en Jesús. Y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Entonces los tres están involucrados en la salvación. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a dicotomizar. Es decir, este tiene esta sección, este tiene esta sección y este tiene esta sección. Pero en realidad los tres están trabajando juntos para salvar a la raza humana. Y el nombre de Jesús significa Jehová salva. Ahí escucharon a Esteban Bor, pastor adventista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que Jesucristo es un ángel. Que el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo tienen el mismo nombre del Padre, pero no son lo mismo. Oiga, eso está en una Biblia adventista tal vez. Tal vez puede ser. Porque los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. De pronto los adventistas sacaron su propia Biblia y en la Biblia adventista dirá que el Espíritu Santo tiene el mismo nombre del Padre, pero no es el Padre. El Hijo tiene el mismo nombre del Espíritu Santo y del Padre, pero no son lo mismo, pero tienen el mismo nombre. ¡Uf! ¡Qué locura! Oiga, todos los días sale una locura nueva. Esta es nueva. ¡Extra! Locura nueva. Miremos la verdad a continuación, porque lo que van a oír ahora es la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra del Señor. Miremos al hermano Antonio Restrepo. El bautismo lo ordenó Jesús, el bautismo que practica la iglesia lo ordenó el mismo Señor Jesús. Y observen cómo y cuándo. En San Marcos, en el capítulo 16, el verso 15 en adelante, Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Note lo que él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán sobre los enfermos las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, entre otras cosas. Todo esto se hace en el nombre de Jesús.
En San Lucas capítulo 24 y el verso 47 les dijo, resucitado de los muertos les dijo esto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero alguien dirá, pero hay un bautismo en San Mateo 28, 19. Tomémoslo también. Mateo 28, 19. Este es así como aparece en el texto. Y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en. No les dijo en los nombres, porque en Dios no hay nombres, solo hay un nombre. Lo reconoce la misma Iglesia Católica, que Jesús es el nombre legítimo de Dios, dice el Catecismo del Vaticano, que ahora lo veremos en los documentos que vamos a ver, dice que el nombre de Jesús es el legítimo y auténtico nombre de Dios. Y no dice que el Padre sea nombre, no dice que el Hijo sea nombre, no dice que el Espíritu sea nombre, dice que el nombre de Jesús, el Catecismo Católico Romano, y las diversas enciclopedias y encíclicas de diversas épocas sostienen que el nombre de Jesús fue revelado por el ángel a María, que también le fue revelado por el ángel a José, y quiere decir Jesús, Dios en medio de su pueblo salvando, dice la misma Iglesia Católica. Por lo tanto, ellos aseguran que el nombre de Jesús es el auténtico y legítimo nombre de Dios. Y entonces, volviendo a Mateo, el texto dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note que no les dijo en los nombres, porque Padre no es nombre, porque Hijo no es nombre y porque Espíritu no es nombre. Entonces hay un nombre. El nombre, el ángel se lo dijo a José en San Mateo 1:21. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 7:14 de Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios, o Dios con nosotros. De ahí que las diversas encíclicas y enciclopedias católicas sostengan de que Jesús es el auténtico y legítimo nombre de Dios. Entonces, pero veámoslo en el recorrido, en la práctica, cómo se dio el bautismo en la práctica. Los apóstoles a nadie bautizaron en otro nombre, ni en otro título. Todos los bautismos se suministraron en el nombre de Jesús. Pero antes de llegar a la fórmula bautismal, ¿a quién y cuándo se suministra el bautismo? ¿A quién y cuándo? En esto también la tradición ha variado por épocas. Hubo un tiempo cuando cambiaron el bautismo de personas adultas que se oficiaba inicialmente, y dice la Enciclopedia Católica que más tarde cambiaron el bautismo de adultos, lo cambiaron por el bautismo para niños. Y posteriormente, ya en la historia reciente, y esto de la historia reciente es a partir del año 1972, del año 1972, de acuerdo a una resolución o a un acuerdo que habían llegado en el Concilio Vaticano II, decidieron volver a bautizar personas adultas que se quisieran convertir al catolicismo. Entonces regresaron, han variado, han cambiado por tiempo de aquí a allá, porque al fin y al cabo eso no es, la tradición no obedece a la Biblia. La tradición obedece a sus caprichos y según le convenga, según las circunstancias. Entonces se acomoda como un camaleón a las circunstancias, pero no tiene ningún respaldo ni soporte bíblico.
Dios no está cambiando. Uno de los primeros atributos importantes de Dios es que en Dios no hay cambio, Dios no se muta, Dios es inmutable, es decir, no está variando, no está cambiando. Por eso la palabra de Dios no cambia. La misma palabra de Dios de ahora 3000 años, de ahora 2000 años, de ahora 1000 años, de ahora 500 años, es la misma palabra hoy. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de un Dios que es inmutable. Entonces Dios no está cambiando, Dios no está variando. Las religiones sí viven variando diario, viven cambiando, pero Dios es inmutable. Veamos los bautismos, veamos a quién se le suministra el bautismo. Se le suministra, según Jesús, a personas que oyen el Evangelio, que tienen la facultad de oír el Evangelio, entenderlo, obedecerlo y estar dispuestos a caminar con Dios, teniendo a Jesucristo como el centro de su vida. Filadelfo Lopera, un hombre que fue obispo de la Iglesia Católica y trabajó en los municipios de Santa Rosa y de Yarumal, aquí en Antioquia, escribió un libro que se llama Dios. El libro se titula Dios. Y él dice que el bautismo se suministraba originalmente a los primeros cristianos en el nombre de Jesucristo, porque para ellos Jesucristo era el centro de su vida. Jesucristo era todo para ellos. Y quiero decirles que si alguno quiere ser verdadero cristiano hoy, tiene que tener a Jesucristo como el único centro de su vida hoy, porque si Jesucristo ya no es el centro de su vida, entonces no es de Cristo. He ahí la cuestión. Entonces, Jesucristo es el centro de la vida misma de cada creyente. Por lo tanto, la persona para bautizarse necesitaba arrepentirse y lo necesita hoy de todo corazón. Haber entendido que Jesucristo es el único Dios verdadero manifestado en carne. Haber entendido que necesita arrepentirse de todos sus pecados, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Que necesita una renuncia total, un morir a las cosas del mundo, un apartarse de manera absoluta de todo aquello que ofende a Dios, para vivir una vida realmente en la presencia de Dios, en obediencia a Él. Entonces, a esas personas, no a niños, los apóstoles no bautizaban niños, a personas que creían el Evangelio. Por eso, volvemos a San Marcos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, es decir, la persona que creyere. No le podemos predicar el Evangelio a un bebé recién nacido porque él no nos va a entender, no puede creer, él no entiende, él no tiene conciencia de estas cosas. Y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Ahora veamos el bautismo ya en la práctica, en el desarrollo de la iglesia. El día de Pentecostés realmente es el día cuando la iglesia nació. La iglesia no nació en el año 325 en el concilio de Nicea, donde nació la iglesia católica. La verdadera iglesia nació en el día 50 de la resurrección de Jesús, en el día 10 del ascenso de Jesús al cielo. Ese día de Pentecostés nació la iglesia del Señor y nació en Jerusalén. Está registrado en Hechos capítulo 2. Ese día habían miles de personas que asistían a las fiestas judías de aquel entonces, o que por aquellos días se celebraban en Jerusalén. La fiesta de las cabañas, que se celebraban cada año, y por aquel día, por aquel tiempo, estaban allí en Jerusalén muchas personas de diversas naciones del mundo que habían venido para esta fiesta. Ese día predicó Pedro, después de que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y la gente que los oyó quedó maravillado, escuchándoles hablar en su propia lengua, en la lengua de cada país, de las personas que habían venido allí, las maravillas de Dios. Siendo que los que estaban hablando eran galileos, todos,
porque eran de una provincia de Israel, donde solamente se hablaba el arameo galileo, y no eran personas estudiadas. ¿Cómo pudieron estas personas hablar idiomas diversos en las lenguas más refinadas que habían en el mundo del entonces? Había ocurrido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso impactó la multitud. Había un hecho irrefutable, que ciertamente Dios está en todo esto. Dios estaba ahí con estos 120. Por ello prestaron atención, y Pedro predica un sermón sobre la vida, sobre la muerte, sobre la sepultura y sobre la resurrección de Cristo. Para concluirlo, en el verso 36 del capítulo 2, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, la multitud que estaba más inmediata y alrededor de ellos, no habían equipos de sonido para amplificar, los que alcanzaron de la multitud que había, hay 3,000 personas que alcanzaron a oír el sermón y en consecuencia entenderlo. De ahí que 3,000 personas compungidas de corazón dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, es la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Cuando Pedro les dijo: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a este, el que está aquí, el que derramó esto del Espíritu Santo, este que ha puesto a estos 120 a hablar en otras lenguas como Él ha querido darles por su Espíritu. Este Jesús, no otro Jesús, sino este Jesús, es decir, el Jesús que ellos habían acabado de ver manifestado en esos 120, Dios lo ha puesto por Señor y Cristo. A este que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron esto, ellos se quebrantaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Mire que allí no hay niños, allí hay personas que han entendido, que han oído, que han entendido, que ahora están arrepentidos, que tienen el corazón quebrantado y están diciendo, ellos son los que dicen: varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Ellos no están diciendo: vea, aquí le traigo a este niño para que lo bautice. No, son ellos los que están diciendo qué tenemos que hacer para ser salvos. A lo que Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cosas imposibles para un niño: oír, entender, arrepentirse. ¿De qué se arrepiente un niño? Y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces ahí comienza la era de la iglesia y la era del bautismo de la iglesia, que es en el nombre de Jesús. Si luego sigue, se va a encontrar con que todos los bautismos hechos en la historia de la iglesia del primer siglo, todos fueron hechos en el nombre de Jesús. Préstele atención a estas citas que le voy a dar. Anótelas, por favor, si quiere. Y si no, vuélvalas a repasar. Al repasar la grabación, usted podrá de nuevo verlas. Entonces, debe de repasarlas. Necesito una notificación si estoy al aire. Sí, pastor. Sí. Gracias, pensé. Disculpen. Entonces estaba diciéndoles que si quiere puede anotar estas citas, y si no, vuélvalas a repasar cuando repase de nuevo este programa de esta noche. Las citas son: bautismo en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo. Es en el nombre de Jesús, había dicho el verso anterior.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 8, verso 14, cuando los samaritanos, las personas de Samaria, oyeron a Felipe que predicaba el nombre de Jesús, el perdón de pecados y el nombre de Jesús, entonces se arrepintieron porque predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y los samaritanos al oírlo se arrepintieron, según lo dicen los versos 12 en adelante, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, verso 14 al 16. Luego, Hechos capítulo 10, los primeros gentiles convertidos al Señor, que fue Cornelio, su familia y los suyos, se sobreentiende que el grupo de militares que él dirigía y sus familias se convirtieron también en Hechos 10, 43 en adelante, cuando Pedro dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recuerde, el bautismo, el perdón de pecados solo se encuentra en el nombre de Jesús. Cuando las personas que oían estas palabras, atentos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí puede usted encontrar el texto. Y en el verso 48, Pedro, a esos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, aunque no eran judíos, eran gentiles, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, en el verso 48. Luego venimos al capítulo 19 del libro de los Hechos. Había un grupo de personas que habían creído en el Evangelio porque había surgido un predicador muy elocuente, un judío muy elocuente, versado en las escrituras del Antiguo Testamento. Se cree que era un levita, un sacerdote levita, convertido, o por lo menos se había convertido al bautismo de Juan, conocía el bautismo de Juan, pero predicaba el Evangelio de Jesús con una solvencia, con una capacidad tremenda, según lo describe el pasaje. Este había convertido a algunas personas. Entonces Pablo, después de que Apolos había salido de allí, Pablo llegó a este lugar de Éfeso, y encontrando a los discípulos de Apolos, les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste? Hechos 19, el verso 1 en adelante. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados vosotros?, le preguntó Pablo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, el bautismo que había predicado Juan el Bautista, que eso había sido antes del Calvario. Y entonces Pablo les explicó: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, cuando ellos entendieron esto, dice el verso 4 y el verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y magnificaban a Dios. Luego ocurre el bautismo de Pablo, es decir, el Saulo aquel antes enemigo de la iglesia, o Saúl antes enemigo de la iglesia, y que tiene ese gran encuentro con Jesús en Hechos capítulo 9, que el Señor le ordena a Ananías, un discípulo que predicaba por aquel entonces en Damasco, capital de Siria, aún hasta el día de hoy, que fuera donde estaba Saulo y le da la dirección y que lo bautice. Pablo cuenta su experiencia en Hechos 22:16 de los Hechos. Dice que Ananías le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo es en el nombre de Jesús. Ahora, no solamente fue en el libro de los Hechos, veámoslo, sigámoslo reflejado en todos los textos siguientes. Ejemplo,
de Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante, Romanos 6:3, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte, y explica lo del bautismo. ¿Cómo es el bautismo? El bautismo, según el verso 4 de Romanos 6, es por inmersión, no por aspersión, sino sepultar, porque somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Luego tenemos en 1 de Corintios capítulo 3, verso 26, volverá Pablo a mencionar que el bautismo es en el nombre. Luego Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y así sucesivamente, todos los bautismos que menciona la Biblia se hacen y se dan en el nombre del Señor Jesús. Tenemos también aquí en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el verso 12, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Los pecados del creyente son legalmente cancelados en el nombre de Jesús. ¿Por qué el bautismo en el nombre de Jesús y por qué solo hay perdón de pecados en el nombre de Jesús? Porque es una cuestión judicial. El único que murió por nuestros pecados, el único inocente que pagó la deuda de los culpables, fue Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 21. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo ocupó nuestro lugar, nuestro sitio en el lugar de los condenados, en el lugar de los destituidos del reino de Dios, en el lugar de los malditos a consecuencia de nuestros pecados, de aquellas personas alejadas de Dios, de aquellos culpables ante la justicia divina. Jesucristo ocupó nuestro lugar y recibió el castigo de nuestros pecados. Lo que había dicho el profeta Isaías en su capítulo 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, del verso 4 en adelante, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que usted y yo merecíamos, lo recibió Jesucristo de forma vicaria en lugar nuestro, es decir, en nuestro lugar. Por lo tanto, el bautismo se hace en el nombre del que pagó la cuenta. El único que pagó la cuenta suya y mía por nuestros pecados fue Jesucristo. Por lo tanto, la cuenta no se puede hacer efectiva en otro nombre. La cuenta solamente, el pago se hace efectivo en el nombre de aquel que pagó la cuenta por nosotros. Y ese que pagó la cuenta es Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo legalmente es una cancelación de la culpa y se hace solo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Entonces, no hay otro nombre, no hay cómo tener perdón de pecados en otro lado. Entonces, esto es, así a grandes rasgos, lo que la Biblia dice. Quiero que pasemos a una partecita, y esta es, hay un catecismo que se conoce, que supuestamente es el catecismo más autorizado que tiene la Iglesia Católica, que se llama el Catecismo Vaticano. El Catecismo Vaticano. El Catecismo Vaticano dice en el artículo, esto es en el artículo del tomo 2, artículo 1226, artículo 1226. Hablando del bautismo que se dio en el día de Pentecostés, dice aquí, desde el día de Pentecostés, está leyendo textualmente el Catecismo Vaticano de la Iglesia Católica, desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto,
San Pedro declaró a la multitud conmovida por su predicación, entre comillas dice convertidos, y dice que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 verso 38. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús. Judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. Hechos 2:41, vuelve a citar las citas de Hechos 8, 12 al 16, Hechos 10:48, los mismos que citamos ahora del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 16, los versos 16 del capítulo 8, Hechos 2, 22, 16, que se le suministró el bautismo a Pablo, y dice que todos estos bautismos se hicieron en el nombre del Señor Jesús. Según el apóstol, ahora estoy leyendo el artículo 12:27, según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa de la muerte de Cristo y es sepultado y resucita juntamente con Cristo. Entonces da esta cita: ignoráis que en cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Está volviendo a citar Romanos capítulo 3, verso 6:3. Fuimos pues sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Está citando, este catecismo cita Romanos capítulo 6, verso 3 y 4, y tiene como otra referencia Colosenses capítulo 2 y el verso 12. Los bautizados, dice el catecismo, en la parte final de este artículo 12:27, los bautizados se han revestido de Cristo, y citan a Gálatas 3:27. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Según Primera de Corintios capítulo 6, verso 11, versos 12 y verso 13. En el artículo 12:28 dice: el bautismo es pues un baño en el agua, en que la semilla, entre comillas, la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador, según Primera de Pedro capítulo 1 verso 23, y según Efesios capítulo 5 verso 26, es decir, sirve para lavar, para limpiar a la iglesia de sus impurezas. Y así también dice que lo sostenía San Agustín, uno de los padres de la iglesia de ellos. Entonces, todo esto está escrito en el Catecismo Vaticano, que es el que tengo aquí en mis manos y estoy leyendo. Aquí tengo también en mi poder estas Biblias. Tengo la Nueva Biblia Revisada de Jerusalén, que es una Biblia católica, y en el comentario que ponen a pie de página de Mateo 28:19, dice esta Biblia, esta que tengo aquí les muestro si alguno quiere conseguirla, en la letra menudita. Aquí ocurre como en los contratos esos de ciertas empresas y en ciertos contratos que se dan, que las cosas realmente serias del contrato las ponen en letra pequeñita, en la letra menuda, para que las personas que van a firmar ese contrato pues no lean las cláusulas realmente comprometedoras, porque les da pereza o les incomoda leer letra tan pequeña. Pero en esa letra menuda está realmente lo serio y la gravedad del documento que la persona está firmando, que luego por cualquier cosa se la hacen efectiva y dice: usted firmó esto y aquí dice esto.
Así, ahí dice en la letra menuda de abajo, que ponen a pie de página, dice que el bautismo originalmente fue en el nombre de Jesús, que más tarde, cuando vino la doctrina de la Trinidad, entonces cambiaron el bautismo. Esta versión que se llama la Biblia para el pueblo de Dios, también católica, esta que tengo aquí, no sé si la alcanzan a ver, también esta Biblia dice a pie de página de Mateo capítulo 28 y el verso 19, ahí a pie de página en el comentario que hacen, dicen que el bautismo originalmente fue en el nombre de Jesús. Pero quiero llevarlos también por un momento a otros artículos. Hay algunos artículos, un artículo que escribió, este artículo es de propiedad de Gustavo Rubio Durán. Gustavo Rubio Durán escribió este artículo. Simplemente hizo una compilación de todo lo que hay tanto aquí en el Catecismo Vaticano como en las diversas enciclopedias católicas y también de las enciclopedias británicas. Entonces él escribió un artículo sobre el bautismo. Y en el comentario que hace sobre el bautismo, sobre el origen del bautismo, dice que la Iglesia Católica reconoce el cambio que ellos le hicieron al texto de Mateo capítulo 28, 19. Dice, según las propias fuentes católicas, el verso 28 de Mateo 19 fue modificado para que pudiese darse o adaptarse la doctrina católica de la Santísima Trinidad que había sido aprobada en el concilio del año 325, el concilio de Nicea. En la Biblia aparece, dice esta enciclopedia, dice la Iglesia Católica, en Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles 2:36, en Hechos al verso 39, en Hechos 10:48, en el 19:5. Vuelven a citar las citas que ya hemos visto. Esto lo está citando directamente de la misma enciclopedia católica. Además, citará otras enciclopedias que van a citar más abajo. Ejemplo, la enciclopedia católica, esta es volumen 2, enciclopedia católica, si alguno lo quiere mirar, Enciclopedia Católica, 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica, que hay otra referencia de la misma enciclopedia de ellos, volumen 8. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a la Iglesia Católica a cambiar el bautismo, que originalmente era en el nombre de Jesucristo, por el bautismo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica del año 1917, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59. Una referencia explícita a la fórmula del bautismo actual, que no está centrado o no está centrada en los primeros siglos. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal que era en el nombre de Jesucristo, personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 3, página 365 y 366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a la de los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica
Esto sucedió en el siglo II, dice esta enciclopedia británica. Y en el volumen 3, página 82, de la misma, en la misma antigua de todas las fuentes afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. Y así va a seguir citando otra cantidad de autores que si alguno quiere entrar y mirar este artículo de, vuelvo a decirles el autor de él, que es el señor Gustavo Rubio Durán. Él se titula ¿Quién inventó la Trinidad? Bajo el título Bautismo. ¿Quién inventó? Bautismo, dos puntos, con interrogación. ¿Quién inventó la Trinidad? En ese artículo, Bautismo, y luego con el interrogante, ¿quién inventó la Trinidad? Esta compilación que hace el señor Gustavo Rubio Durán ha puesto todo esto, que es lo mismo que en gran parte de lo que yo estoy leyendo aquí, en el mismo, o parte de lo que yo estoy leyendo aquí, del Catecismo Vaticano Católico, que es uno de los catecismos pues hasta el día de hoy más respetados y que la Iglesia Católica tiene en alta estima y de gran valor. Es el que yo estoy leyendo aquí. Y este es el artículo que escribió este señor Gustavo Rubio Durán, citando todas estas otras citas. Entonces, el bautismo nunca fue en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Padre no es nombre, porque Hijo no es nombre y porque Espíritu no es nombre. Y la otra razón de peso legal es porque el que pagó la cuenta por usted, por mí, por nuestros pecados, fue Jesucristo. Por lo tanto, solamente se hace efectiva esa cuenta o ese pago judicial cuando se invoca ese nombre de Jesús sobre una persona plenamente arrepentida, consciente del paso que va a dar, convencido de que lo que está haciendo lo está haciendo porque así está escrito en la palabra de Dios y no en las páginas de una enciclopedia católica o en la doctrina de una organización religiosa, sino en las páginas de la palabra de Dios, que es la única fuente autorizada por Dios. ¿Escucharon, verdad? Así se predican las doctrinas bíblicas, con bases bíblicas. Tremendo el hermano Antonio Restrepo cómo da esa explicación enfática y categórica acerca del verdadero bautismo que fue ordenado por Jesucristo. Porque el bautismo en el nombre de Jesús fue ordenado por el mismo Jesús. Así como nos lo explicó el hermano Antonio Restrepo. Porque las doctrinas, una vez más te lo digo, se predican así, con bases bíblicas. Esto no es que en el siglo tal, que en el siglo primero, que en el siglo tercero, Elena de White, que no sé quién, que en el libro tal, que en el tomo tal. No, señor. Es la poderosa palabra de Dios la que predica, la que anuncia a Jesucristo. Si te voy a hablar de doctrina bíblica, tengo que ir a la Biblia, no a los libros de Elena de White. No a los tomos adventistas, no a la Atalaya, no a Despertar, no al libro de Mormón, al libro de Moroni. Bueno, Moroni fue el ángel según, un ángel llamado Moroni. Reveló lo que no dice la Biblia. Imagínese usted esa otra falsa doctrina. Aquellos son los mormones. Porque es que, mire, todas estas falsas doctrinas tienen sus precursores. José Smith, la de los mormones. Y acá esta señora que tomó la bandera del otro, Elena de White, ella dice todas estas locuras y ellos citan los libros de ella. ¿Por qué? Porque en la Biblia no están estas locuras. En la Biblia está que Jesucristo es Dios, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y que no hay Trinidad. Eso sí está en la Biblia. En esos tomos, en esos libros, no sé qué hay. Bueno, yo quiero darle respuesta, ya el hermano Antonio le dio respuesta al bautismo. ¿Cómo es el bautismo a Esteban Bor? Yo voy a darle respuesta brevemente de que Jesucristo no es un ángel. Y los voy a llevar rápidamente. Miren, Jesucristo como el Creador. Voy a empezar por aquí.
Jesucristo como el creador. Porque si Jesucristo es un ángel, esa doctrina es de los testigos de Jehová, por eso les estoy diciendo, todos ellos tienen sus locuras. Mormones, adventistas, testigos de Jehová, católicos, trinitarios, por eso les digo, eso es una colada. Allí en una olla de sancocho caben todos. La verdadera iglesia de Jesucristo predicamos cosas muy diferentes. Y honramos y respetamos a Jesucristo. No lo rebajamos como lo rebajan las religiones. Juan capítulo 1. Mire, voy a leer aquí Juan capítulo 1, versículo 3. Jesucristo como el creador. Porque si Jesucristo es un ángel, es una criatura, y Jesucristo no es una criatura. Eso es idolatría. Honrar a las criaturas es idolatría. Jesucristo no es una criatura, Él es el creador. Juan capítulo 1, versículo 3. Escuche cómo dice. 45 grados la temperatura, creo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean visibles o invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesucristo como el creador. Y Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, ¿quién? Jesucristo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de Jesucristo como creador. Un ángel no es creador. Esteban Bord dijo que Jesucristo en el Antiguo Testamento era un ángel. Eso es una blasfemia. Eso es una falsa doctrina diabólica. Señor Esteban Bord y todos los adventistas que lo siguen. Eso es una blasfemia. Jesucristo no es un ángel. Él es Dios y es el creador. Ahora, uno más. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 hablando de los ángeles y de Jesucristo. Se lo voy a leer. Le traje la versión Dios habla hoy. Escuche cómo dice Hebreos 1. Está hablando de la manifestación de Dios como hijo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Para venir a efectuar el sacrificio se manifestó en carne. A esa manifestación se le llamó Hijo de Dios. Así dice la Biblia. Entonces Hebreos capítulo 1 dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Versículo 2, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, mediante el cual creó al mundo, otra vez Jesucristo como creador, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Oiga, Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, del glorioso Dios, la imagen misma de su sustancia, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles. Jesucristo es superior a los ángeles, no es un ángel. Pues ha recibido una herencia, un título mucho más importante que el de ellos. Oiga lo que dice el versículo 5. Porque Dios nunca dijo a un ángel, mi hijo eres tú. Y a Jesucristo lo llamó hijo. Jesucristo no es un ángel, Esteban Bord. Jesucristo es Dios. Ni tampoco dijo de ningún ángel, yo seré tu padre. O un padre para él. Y tú serás mi hijo. Mire lo que está diciendo el relato, la versión Dios habla hoy. Dios nunca le dijo eso a un ángel. Y este predicador adventista dice que Jesucristo es un ángel. Que en el Antiguo Testamento Jesucristo es un ángel. Pero aquí en la carta a los hebreos dice, Dios nunca llamó a un ángel hijo. Amigo, hermano, es la Biblia, es la Biblia. No es el predicador que te trae, como me escriben por ahí, que los persigo, que los ofendo. Es que tengo que leerte la Biblia. No me puedo quedar callado ante estas blasfemias. Ante estas mentiras no me puedo quedar callado. Y cuando las estoy predicando la temperatura sube, mire, vea, 45 grados.
no me puedo quedar callado. Ustedes lo oyeron. Y el otro predicador le corroboró a él, el otro adventista, me imagino, que Jesucristo en el Antiguo Testamento era un ángel. Y le estoy leyendo la Biblia, Hebreos capítulo 1, léalo en su casa. Dios nunca le dijo a un ángel hijo, y a Jesucristo dice, le dio un nombre más grande que el de los ángeles. Hebreos capítulo 1, léalo en casa. Es la poderosa palabra del Señor que desenmascara las mentiras, que tumba las herejías, que tumba las falsas doctrinas, porque ella es inerrante, ella no falla. Ella es pura y transparente. Y derriba las mentiras, como esta que dijo Esteban Bol. Dios te bendiga.